Diario de un reportero, mochila, cuaderno de campo, grabadora en ristre en busca de historia, historias, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, naturaleza, gastronomía, leyendas, enigmas, misterio y eso que a ti y a mí nos gusta, que nos une, que llamamos misterios, que al final, como siempre os digo, es viajar, caminar, descubriendo nuestra España mágica bajo otra mirada, la de la curiosidad, la de lo histórico, artístico, mágico, sagrado, legendario. La Rioja riojana, la de los 7 valles, la que estoy recorriendo durante estos días. Tricio, la antigua Tritium Megalum, Tricio la Grande. Y quiero enseñaros un lugar que es fascinante, desconocido por muchos, con Miguel Apellaniz, historiador, guía de turismo en La Rioja. Mirad, me voy a alejar un poco y ahora cambio la perspectiva. Está en medio de la nada, Miguel. Sí. Rodeada de campos de cultivos. La verdad que sí, y mirando que hoy nos ha salido un poco nublado al San Lorenzo. San Lorenzo. Al pico más grande de La Rioja, más alto de La Rioja, sí. Tenemos una vista privilegiada. Cambio la perspectiva y me cuentas los secretos o algunos de los secretos que tiene el santuario, uno de los santuarios más antiguos de La Rioja. Por supuesto que sí. Venga, cambio perspectiva y os damos algunas claves para que vengáis aquí a conocer un sitio increíble. Bueno, desde el exterior, la sencillez de la ermita hace que parezca una ermita más. Contrasta mucho, es una ermita que de hecho la gente cuando le enviamos se la suele pasar porque le parece una ermita pues bastante normal, la ermita del cementerio. La ermita del cementerio. Sí, somos la ermita del cementerio para la mayoría de la gente. Bueno, varias claves en este vídeo. Ponte ahí y nos las cuentas. Vale. El templo es de 3 naves con un ábside y el primer misterio es ¿cuáles son sus orígenes? Esa es la clave, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de este templo? Pues han variado, depende de quién lo excavaba. Al principio se pensaba un mausoleo del siglo II que se utiliza después para hacer una basílica, después, años 90. Una basílica visigoda. Una basílica, claro, visigoda, de ya final del imperio, pero claro, o incluso quinto se podía establecer, pero estaba ahí en duda. Pero se pensaba mausoleo del siglo II de una villa a las afueras. Vale, claro. O sea que en sus orígenes se creía esto, que era un mausoleo romano, seguramente cercano a la vía Augusta o vía Galiana, sí. Parte de un poblado ceramista, que luego continuó su sacralidad y se convirtió en basílica visigoda, sí. Y ya en época medieval siguió su sacralidad como templo cristiano medieval. Claro. A día de hoy, gracias a las excavaciones y estudios como los que has hecho tú, ¿qué sabemos de los orígenes de la ermita de Santa María de los Arcos en Tricio? Pues casi 50 años de debate, que son muchos debates, ¿Sí? Mucho debatir. Pues hemos pasado de ser romanos a medievales, a volver a ser romanos, una peripecia muy curiosa. Volvemos a ser romanos, pero no como habíamos dicho. Como un mausoleo. No como un mausoleo. Somos una basílica desde el inicio, desde unos finales del siglo IV, una época muy bonita y muy convulsa, cuando justo Constantino permite el cristianismo a inicios del siglo. Al final es un emperador de aquí de España también, de Teodosio, de la península, que hace del cristianismo la religión oficial. Seguramente se destruye el edificio pagano o edificios del foro, se traen aquí y se construyen posiblemente asociados a un caso martirial. Esto no está... Vamos a caminar porque cuando vengáis aquí, todo lo que nos ha contado Miguel, todo lo que nos está contando Miguel es lo que vamos a ver, porque en los laterales, después de las excavaciones, lo que se han encontrado son decenas y decenas de sepulcros antropomorfos, sepulcros de piedra, de diferente época. Vamos a cruzarnos los hay desde época romana. Sí, tenemos algunos romanos. Son bastante fáciles de distinguir porque tienen forma de casita, digámoslo así. Es lo que llamamos de casita. Casita, tejado a 2 aguas, esos tan famosos de lo que se llama el tejado a 2 aguas, que es forma de casita. ¿Tienen marcas de cantero? Sí, hay algunos que sí, de hecho, por aquí Te sigo. Vamos a tener algunas marcas muy bonitas. Y hay uno que a mí me gusta muchísimo porque la gente lo pasa, pero tenemos alguna incluso con inscripción. ¿Con nombres? Ahí tenemos una inscripción que nos marca posiblemente quién estaría ahí cerca. Mira, os lo acerco ahí, que lo estáis viendo. Ahí veis la inscripción. Bueno, lo primero que sorprende, Miguel, te sigo, son los sepulcros, decenas y decenas de sepulcros, que ya te habla de la sacralidad.
Lo siguiente que sorprende, Las columnas. estas columnas. Claro, estas columnas tan impresionantes, y lo digo en el sentido real, no es que sean bonitas, que también, sino que son impresionantes, impresionan por el tamaño que tiene, por lo raras que son. Estas columnas seguramente pertenecen a un edificio mayor, originariamente de Tricio, como decimos. ¿Son romanas? Son romanas de finales del siglo I, inicios del siglo II aproximadamente por su estilo. Seguramente pertenecerían al templo, no podemos asegurarlo porque no tenemos documentación. ¿Al templo o al foro? Podría ser también. Al foro que está en el templo, claro, Vale. el templo, perdón, que está en el foro. El foro donde sabemos que se desmontan los foros, posiblemente la carne de cañón fuese el templo, porque es al que se ha vencido. Y se reutiliza. Se desmonta todas las columnas, que seguramente son 4 grandes columnas, porque todo lo que tenemos aquí hecho está en base a 4 columnas. Imaginar el tamaño de las columnas, que era una auténtica... Podrían ser 20 metros de alto cada columna, 15 metros. No, o sea, han hecho estimaciones hasta 20 metros. Yo soy un poco más previsor, un poco más precavido. Yo calculo aproximadamente unos 7-8 metros de columna, que no es tan mal. Lo que pasa es que, claro, 7-8 metros de columna, estamos hablando de que el templo como poco se te queda en 15. Vamos a desvelar varias sorpresas más antes de acabar el vídeo. Bueno, las columnas se sostienen. El siguiente paso del templo es época visigoda. Estamos hablando de una basílica visigoda, una de las 3 más antiguas de España. Esos son arcos visigodos. Específicamente tenemos la parte visigoda, si os fijáis, solo en la parte de abajo de los arcos, de esa piedra madura. Sí. Pero hemos conservado un arco pleno y completo de época visigoda, que es este que se encuentra aquí. Te sigo. Que es completamente visigodo. Este de aquí, ¿Ese de que ahí? si os fijáis, no tiene más que un solo tipo de piedra. Sabemos que es visigodo porque tiene una herradura muy leve, no es una herradura muy cerrada. Sí. Y sabemos que no puede ser romano porque no tiene clave. La clave del arco es como la piedra final que se ponía en el medio, y si nos fijamos ahí no la tiene. Entonces sabemos que esto es... Los arcos, yeserías blancas. Bueno, las yeserías pertenecen al siglo XVIII. Son del 18, son de época barroca, y además están asociadas a un señor de aquí de Tricio que cuando muere en el 18 deja toda su fortuna para restaurar la ermita y nos hace todas estas yeserías. Y en el ábside, para terminar, que si no nos vamos de tiempo, y además lo que quiero es invitar a la gente para que tú se lo cuentes cuando vengan. Estupendo. En el ábside encontramos mosaicos geométricos romanos. Aquí abajo estarían las 5 tumbas martiriales de los mártires, y luego todos los muros con pinturas románicas medievales, porque además hay una última cena con un detalle ahí fascinante, claro, que es que en vez de pan hay un pez, el símbolo de los primeros cristianos. Claro, hay varios complejos de pinturas murales del siglo XIII. Es uno alucinante, de los más bonitos y sobre todo de los más completos y complejos que tenemos de esta época en La Rioja y desde luego a nivel peninsular. Voy a cambiar la perspectiva y terminamos el vídeo en un sitio que sabes que me gusta mucho. Veis las pinturas medievales románicas, pero Miguel, me gustaría terminar, que terminásemos el vídeo con esa estela, con esa lápida que es paleocristiana, y es de las, si no la más antigua de toda La Rioja. De las más antiguas que tenemos, a nivel cristiano, sí, será de las más antiguas. Ahí tenemos evidentemente más antiguas, de época romana normal, o de época romana pagana, pero de época romana cristiana es de lo mejorcito que tenemos. Esta es una estela que se pone aquí, que a lo mejor no se ve del todo el detalle, pero pone Tateca, en Cristo descansa en paz, o se va bien y en paz. El en Cristo ya nos marca que es cristiana, sabemos que es de una persona que tiene dinero, porque lo hace en mármol. Es mármol de Carrara, ¿no? Claro, sí, despacito y con buena letra, además, lo hace, joder, esto no se hace en nada. Y además, claro, el nombre de Tateca nos llama mucho la atención. No sabemos ni siquiera si es hombre o mujer. Se ha estipulado siempre que es mujer porque cabana, pero tampoco lo tenemos del todo claro. Se cree que incluso pudo ser un hombre. Y tampoco sabemos de dónde es. No sabemos si es una persona de Tricio pudiente que se entierra aquí, o incluso si es una persona que viene aquí a visitar la tumba de estos señores y en un momento dado se decide enterrar por el eje de sacralidad que tiene esto, porque tiene un eje de peregrinación sobre su territorio circundante, posiblemente. Pues con Tateca, que no sabemos si fue hombre o mujer, pero de lo que no cabe duda es que ella dejó la huella de los primeros caminantes, los primeros viajeros, de los primeros peregrinos, de los primeros caminos en La Rioja, que tenían su meta aquí, en la ermita de Santa María de los Arcos, en Tricio. Gracias, Miguel. Vale, pues nada, un auténtico placer. Cuando vengáis, os contará más secretos
porque hay más secretos por descubrir. Pero la invitación es que vengáis y los descubráis, los viváis y los sintáis. Diario de un reportero, mochila, cuaderno de campo, grabadora en ristre en busca de historia, historias, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, naturaleza, gastronomía, leyendas, enigmas, misterio y eso que a ti y a mí nos gusta y que llamamos misterios. Me alejo para que veáis lo fascinante y maravilloso que tiene la ermita de los Arcos, en Tricio. La cantidad de tesoros que guarda. ¿No es una ermita más? Gracias, Miguel. Nada, un placer.